Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, en lo laboral. Vamos a ver, Sagitario y el trabajo. Tienes cierta confusión dentro de lo laboral, pero llega una persona que hace posible algo, así lo dicen las cartas, o tienes noticias de una persona que hace posible algo, Sagitario. Esta persona se me muestra como una persona un poco mayor, ¿bien? Es una persona que tiene que ver con algo del pasado, o que dentro de este lugar que tú estás trabajando tuvo que ver algo en un pasado. Entonces, Sagitario, en todos los que estéis esperando que se solucione como algo dentro del trabajo, hablan de noticias positivas. Sagitario, que no estáis trabajando, tienes posibilidad de entrar a un lugar del pasado, así lo dicen las cartas, a lo largo de este mes de diciembre. Existe esa posibilidad. Aunque luego más adelante tú tengas dudas de si seguir o no, pero de momento esa posibilidad está, y en unos 7-8 días tendrás esa llamada. Sagitario, que tenéis un negocio, mucha incertidumbre, mucha duda dentro de lo que es tu negocio. Sagitario, hay algo, dice que se te escapa como de las manos o algo por el estilo. Tú necesitas tener el control sobre algo, y esto, el no tener el control sobre algo, te está generando inseguridad. Sagitario, que estáis esperando algún tipo de dinero o algún tipo de triunfo relacionado con tu negocio, y se va a llegar ese triunfo más adelante. Tendrás oportunidad, Sagitario, de mejorar o crecer dentro de tu negocio por una persona. O sea, hay una persona que te ofrece algo, que te propone algo dentro de tu negocio. Bien, ya me contaréis. Seguimos, Sagitario. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Ahora mismo, Sagitario, tú puedes tener cierta preocupación, incertidumbre respecto a tu economía, pero a finales del mes de diciembre, como que ya vas teniendo las cosas un poquito más claras. Aunque con cierta confusión todavía, pero lo vas teniendo un poquito más claro. Confusiones respecto a la economía que se aclaran. Avances todos los Sagitarios que tengáis algo que pagar relacionado con una vivienda o algo por el estilo, y se llegan soluciones sobre eso. Los Sagitarios que queráis hacer algo con algún tipo de vivienda, dice, también existe la posibilidad, aunque no es una venta, puede ser un alquiler o algo por el estilo. Sagitario, unión con alguien respecto a algo económico, te unes a alguien, así lo dicen las cartas, te unes a alguien para mejorar tu economía, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Sagitario. Alejamiento de algo o de alguien, Sagitario. Alguien se aleja de vuestra vida. O también dicen las cartas que esta persona que se aleja de tu vida, dice, siempre ha habido entre vosotros unas comunicaciones bastante inestables. Entonces, una persona que por destino pues se tenía que alejar. Bien, o sea, tarde o temprano iba a pasar. Sagitario, de cara a futuro inmediato, acercamiento de una persona un poquito mayor que tú, pero hay dudas en todo esto, Sagitario, con esta persona. Esta persona no termina de salir de alguna historia del pasado, o está en proceso de separación o algo por el estilo, pero el caso es que no termina de salir. De hecho, tú vas a notar cómo se para esta historia
y se reanuda continuamente. Estos parones tienen que ver con esta persona, ¿bien, Sagitario? Amor en tu vida, verdadero, relaciones estables en tu vida de cara a futuro, si sale una relación estable en tu vida con una persona también mayor que tú, que podría ser esta misma que estamos hablando, ¿eh? Lo que pasa es que hay un intervalo de tiempo, Sagitario, que es algo muy inestable. Pero podríamos estar hablando de la misma persona. Dice, con la cual los que podáis quedaros embarazados, podríais tener hasta hijos de cara a futuro con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Toda noticia que esperéis recibir respecto al amor, respecto a gente del pasado, dice, llegan noticias. Todo lo que estéis en esta situación de esperar noticias de alguien del pasado, dice, pero esa noticia no es... Es como para terminar una etapa, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo lo que estéis en esta situación, las cartas hablan del fin de una etapa en un periodo de tiempo de 2 meses aproximadamente. Sagitario, solteros. No te cebes con una persona en concreto. No pienses que una persona o que esa persona que está en otro lugar en concreto es la persona de tu vida. Vendrán muchísimas personas a tu vida. No solo existe esta persona en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Solteros. Puedes vivir un periodo también, o puedes estar pasando a día de hoy por un periodo de soledad, ¿no? Pero aquí hablan de llegada de personas, o sea, se acercan personas. Y podríamos estar hablando de esa persona que hemos visto, que podría ser muy importante en tu vida perfectamente, Sagitario. Y esta persona no tardaría en llegar a tu vida, si lo dicen las cartas, ofreciéndote estabilidad. Lo que pasa es que aquí se deja todo mucho en el destino, a ver lo que el destino quiere en esta historia, ¿bien? También te voy a decir que en el momento que menos esperes es cuando aparecerá esta persona a tu vida. ¿Bien? Quizás en el momento que aparece en tu vida estás en un momento complicado, ¿bien? Vamos a ver qué más. Es necesario liberarse de algo en concreto, ¿eh, Sagitario? Es necesario, apartarse de las personas, y aquí hablamos, hace referencia a lo que hemos visto antes, de las personas que no son para nosotros, de las personas que nos generan una dependencia. Bien, estamos viendo a mucha gente que tenemos alrededor como enemigos porque nos están aconsejando en esto. Y en el momento que tú te liberes de esta situación, Sagitario, tendrás los caminos abiertos. Veo muchos de vosotros muy cerca de esto y que esta persona nueva en tu vida va a llegar dentro de muy poco, ¿eh? O sea que lo que veo cerca es esa liberación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. Nuevas ilusiones en tu vida para muchos de vosotros, sobre todo los que vayáis a volver a un lugar del pasado a lo largo del mes de diciembre. Atención con eso, ¿eh? Nuevas ilusiones y posible compromiso. Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios.
Lo primero que me marca aquí son embarazos, Sagitario. Y luego, después de un embarazo, hablan de un cambio muy radical en la relación, Sagitario. Hablan de un cambio muy radical. No es ni positivo ni negativo, es un cambio. Es un cambio que puede... Por eso digo ni positivo ni negativo, porque para uno de vosotros, Sagitario, es algo positivo y el otro lo puede percibir como algo negativo. Los que no estáis en esta situación, Sagitario, que no podáis quedaros embarazados, las cartas hablan de los caminos abiertos en la relación, de cambios de cara a futuro y de cambios sobre todo en lo sentimental. Cambios de vivienda y cambios en lo sentimental. Estos cambios en lo sentimental son positivos, Sagitario. Los que no podáis tener hijos, ¿vale? A ver, Sagitario, casados en convivencia y novios. Hay una persona muy cerca de vosotros o que se acerca a vosotros, Sagitario, y dice que deberéis de tener un poco de cuidado. Es una persona un poquito mayor que vosotros y es una persona que en un futuro puede poner en incertidumbre la relación. Sagitario, veo por parte de uno de vosotros cierta inmadurez, ¿no? Luego aparte veo otra situación que os tiene muy a la defensiva y tiene que ver con lo laboral y esto o con la economía. Esto os mantiene muy a la defensiva en cuanto a la relación. Hay que liberarse un poco de los problemas que tenéis. Muy importante esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Uno de los dos ha esperado mucho algo, ha necesitado algo siempre en la relación, en la historia. Dice que este algo que se necesita, sea lo que sea, dice será, se acercará a tu vida, ¿no? ¿Qué pasa con este algo? Dice, uno de los dos, el que lo necesita, evidentemente, pues lo vive con mucha ilusión. El que lo ve como una amenaza, pues evidentemente no es una ilusión, es algo que le genera una incertidumbre. Cambios en el amor y en los sentimientos, así lo dicen las cartas, Sagitario, digamos, en muchas de vuestras relaciones. Como bien he dicho antes, sigue saliendo posibilidad de embarazos, de aumento de familia y demás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Veo en un pasado que habéis tenido mucha inestabilidad en la relación, hace como unos 2 meses y medio aproximadamente. Ha habido mucha inestabilidad y un estancamiento en la relación. Pero aquí vemos ciertos resultados, ciertos avances, bien, en uno de los dos. Para muchos de vosotros dice, llegáis a un acuerdo, se avecinan compromisos, casamientos y demás, bien. Nuevas oportunidades se abren en vuestra vida, Sagitario. Nuevas oportunidades y son muy positivas en vuestra vida sentimental, ¿eh? Vamos a ver qué más. Es necesaria una conversación entre vosotros. Hablan de una conversación, dice, hablan de una expresión, ¿no? Y también dice, uno de los dos le pide perdón al otro por algo que se ha hecho. Hay un perdón, ¿eh? Hay un perdón o hay un... como que se pide perdón de algo que se hizo o de algo que se hace en el momento. Creo que es de algo que se hizo en el momento, así lo dicen las cartas, así lo expresan. ¿Ven? Así que todo lo que estéis esperando, esta situación llega. Hay uno de los dos que no ha sido muy sincero con el otro, ¿eh? En cuanto a las emociones, ¿vale? Entonces por eso sale aquí que uno de los dos pedirá perdón por esa situación.
se ponen en juego muchísimas cosas en tu relación de cara a futuro. Pero no estamos aquí, no te hablo solo de los sentimientos, te hablo de muchas cosas más que tenéis en común. Dice, cuando esto se vea en juego, Sagitario, tomaréis una decisión. Decisión que uno de los dos nunca pensaría que el otro le acompañaría. Y dice que sí te acompañará a esa persona. Ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Que no te lo he dado el mensaje, ¿y dónde voy? Con tu salud, te va a dar primero la salud y luego el mensaje del amor, en fin. Así estamos hoy. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Sagitario. Mantén la calma, Sagitario. Aún no has perdido nada, así lo dicen las cartas. Solo espera un poco más. Cada uno que lo aplica a su historia, Sagitario. Vamos a seguir, ahora sí, con la salud. Sagitario, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Sagitario y tu salud. Mucha depresión estoy viendo aquí, Sagitario. Y ciertos trastornos que pueden generar muchísimo cansancio. El estrés te puede generar una mala pasada. Mucho cuidado con eso, Y os voy a decir que el estrés genera muchísimas enfermedades, aunque no lo veáis así, Sagitario, Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con ese mensaje general. Tu mensaje general, Sagitario. Lo que tienes a día de hoy, Sagitario, solo se puede ver obstaculizado, pero no se puede ver perdido. Se puede ver parado, pero no perdido, Sagitario. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Sagitario, el número 47 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.